Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas, buenas las horas que sean, donde quiera que estén ustedes. Esta es la revista semanal del Rey va Desnudo, que se llama No hay más. Y yo soy el que presenta y organiza y desorganiza todo esto. Y me llamo Mauricio José Schwartz. Y les agradezco, niños y niñas, gatitos y perritos, brothercitos y sistercitas, brothercitas y sistercitos, que nos hagan favor de acompañar, que nos hagan. Si estoy solo aquí, ¿qué digo? Que me hagan favor de acompañarme en esto. Como está anunciado, hoy hay medio streaming. ¿Por qué? Porque juega España. Pero si el fútbol es absolutamente un embrutecedor y es un elemento de distracción, perfecto, me doy por embrutecido y por distraído. La vida no puede ser todo activismo y cabreo por lo que está mal, porque todo está mal. Nada es perfecto. Y a mí me gusta el fútbol, como me gusta el baloncesto. Y entonces, pues he estado viendo los partidos que he podido. El de México no lo pude ver. He estado viendo partidos que me impresionan, como lo que empezó haciendo el Congo ayer con Inglaterra. Y me gusta el fútbol y voy a ver fútbol. Sé que la FIFA es una verdadera fosa séptica de lo peor del negocio y la corrupción. Sí, pero los jugadores juegan fútbol. Y aunque están metidos en eso, no dejan de ser personas talentosas cuyo talento se puede disfrutar. Entonces, no pienso ponerme demasiado exagerado. Exagerado me pongo cuando Infantino le da un premio de la paz un premio de la paz inventado totalmente a Donald Trump. Eso sí es para indignarse, pero el que Messi meta 3 goles y los pueda uno ver y disfrutar al máximo genio de la historia del del fútbol, pues es una alegría. Déjenme tener una alegría, ¿no? Ya no voy a discutir ni siquiera lo de Messi, porque el otro día dije que Messi era el máximo genio. No, Pelé, vi jugar a Pelé y era un gran jugador, pero no era Messi. Y Cristiano Ronaldo es un gran jugador, pero no era Messi. Cruyff era un genio. Tenía el cociente intelectual más alto probablemente del fútbol. No solo como jugador, como entrenador. Los planteamientos tácticos que hacía, me estaban contando algunos planteamientos tácticos que hacía Cruyff, y era de una absoluta genialidad. Ahí está Maradona, pues hizo un par de cosas que luego Messi hace 100 veces. Pero no, ninguno es Messi. Entonces, bueno, por lo pronto hoy vamos a ver a España jugar. Afortunadamente Nico Williams no quedó lesionado durante toda la campaña por el equipo de combinado de artes marciales mixtas y kickboxing que envió, yo creo que por un error, Uruguay a jugar al fútbol. Lo que hicieron fue dejar en muy mal a su propio país. Yo quiero mucho Uruguay, quiero mucho a los uruguayos. He tenido grandes amigos uruguayos y he tenido grandes personajes uruguayos a quienes les tengo un gran cariño, como Alfredo Zitarrosa, el músico, ¿no? Entonces, me da muchísima tristeza que su selección los avergüence así, comportándose como una tropa de navajeros de barrio bajo, de caricatura, simplemente porque eran incapaces de ganar un partido, ¿no? Parece que Jeremy sí está dañado la clavícula, no se la llegaron a romper. Pero en fin, que vi eso y espero ahora que, teniendo a Nico, teniendo a Lamine, teniendo a Dani Olmos y teniendo con mejor suerte a Oyarzábal, pues vamos a pasarlo bien en el partido de hoy. Y no hablo más del partido para que no tengamos tiempo. Mañana a las 7 de la noche seguimos. No vamos a perder absolutamente nada. Y esto era muy importante que se los dijera yo. No vamos a dejar que el fútbol nos quite streaming. Simplemente vamos a tener streaming y fútbol. Bueno, ¿y qué me dicen ustedes? ¿Qué opinas sobre el programa público Servicio de Salud Casa por Casa de Sheinbaum? Depende. Dame los datos si funciona o no funciona. Si funciona, opinaré que está magnífico y es muy bueno, y sobre todo si funciona en todas las casas mexicanas. Si funciona solo en aquellas en las que va Canal 11 a tomarles el video, no. Pero con datos, y con datos de preferencia que provengan, por supuesto, de fuentes independientes, no precisamente que sea lo que cuente Gobernación o que lo que cuente
este autohomenaje cotidiano que se hace Claudia Sheinbaum con las mañaneras, y los pobrecitos tipos que han entregado la dignidad y la decencia a cambio de unos dineros y de un poco de poder. Ojalá se pudran en el infierno. No existe el infierno, pero puedo desear que se pudran en él o que por lo menos eventualmente acaben en la cárcel, ¿no? Entonces, lo siguiente que Miguel me hace 82,000 preguntas, que es como un interrogatorio, me siento pero solo acepto una o dos por persona y separaditas. Sony acaba de anunciar que para 2028 dejará de vender sus juegos en formato físico. ¿Cómo ha afectado la digitalización y el streaming a la preservación del arte en general? Del arte en general nada, al contrario. La digitalización y el streaming han permitido que el arte llegue a más gente que nunca, en mejores condiciones que nunca. Lo decía yo en un video, en una entrada que hice, mira. Y quizás con ella puedo empezar, no estaba en el programa, pero me da igual, lo puedo hacer. Tú puedes ver arte que no podías ver antes. No solo porque no podías ir hasta donde estaba, sino porque los libros de arte eran caros, ¿no? Me acuerdo que los primeros medianamente baratos eran los de Taschen. Cuando Taschen empezó a sacar libros, yo era uno de los tipos más felices del mundo y compré un montón. Eran caros, pero eran menos caros que los otros. Yo tenía en mi casa un libro de arte universal. Uno. Y lo poco que conocía yo de cada autor era los 3 o 4 cuadros que venían en las 2 o 3 páginas que se le dedicaban a cada uno. Y estamos hablando de Leonardo da Vinci, estamos hablando de Toulouse-Lautrec, y estamos hablando de Van Gogh, y estamos hablando de un montón de los mejores y de los menos, de los más conocidos pintores. Hoy tocas una tecla y entras al Prado. Entras al Prado sin pagar y desde tu casa, aunque vivas en Timbuktu. Me parece maravilloso. Tengo acceso a libros que probablemente eran mucho más caros antes. Y hay que bajarlo, sobre todo en Amazon, porque a mí me da la risa que un libro físico te cueste 3 euros y el libro ¿cómo se llaman? En digital, que yo estoy leyendo prácticamente todo en digital ahora, valga 10, dices, no, mira, yo conozco los costos de producción. Los costos de producción del libro hasta el momento en que vas a imprimir son exactamente los mismos, ¿no? Es decir, tienes que pagar el sueldo al editor, y tienes que pagar el sueldo al revisor, y tienes que pagar el sueldo al que hace al maquetador, al que hace el diseño físico del libro, de las páginas, de qué tipos de letra van a usar y por qué, qué márgenes van a usar y por qué. Todo eso es un gasto fijo. Pero la impresión es carísima. Yo me acuerdo que la impresión era bastante más del 30%, ¿no?, del costo de un libro. Entonces, cuando tenías todos los costos, lo multiplicabas por 3. Y al multiplicarlo por 3 ya tenías lo que se llevaba la librería y lo que te llevabas tú. En realidad la editorial no era tan buen negocio como mucha gente cree. Yo tuve muchos amigos que tuvieron editoriales y me contaban cómo era la realidad. Entonces, dicho eso, creo que los libros pueden ser mucho más baratos sin dejar de pagarle al autor. Los autores somos los que menos ganamos en los libros. Por cada libro vendido, los autores llevan el 10%. Cuando eres muy bueno, te dan el 12 y el 13%, ¿no? Y ya. Estoy hablando de nivel Stephen King, un señor que sea negocio para todo el mundo. Yo nunca cobré más del 10% y luego pues, todavía algunos yo creo que nunca me pagaron completo. Bueno, entonces, tienes más acceso a los libros. A la música ni se diga. Ni se diga el acceso que tienes a una música que yo sufrí muchísimo para encontrar. O sea, tú querías oír la séptima de Beethoven, no podías, no era que pagaras una carísima suscripción a Spotify, que encima le va a pagar muy poco al artista. Tenías que comprar el disco, si lo conseguías. Cuando yo quería oír a Víctor Manuel, tenía que ir a una discoteca, una discoteca, sí, una tienda de discos muy particular que había en México, no sé si todavía exista, que se llamaba Casa Sala Margolín. Y entonces tú ibas y decías,
quiero este disco de Víctor Manuel, editado en España. Y te decían, sí, cómo no, deja la mitad, costaban mucho dinero los discos, dejas la mitad y te hablamos. 3 o 4 meses después, te llamaban y te decían, ya tengo el disco. Entonces ibas por él. Los que querían oír jazz, o los que querían oír rock progresivo, o cosas más extrañas, o folk, rock, o música medieval, tenían que comprar cada disco con sangre, sudor y lágrimas. Y lo peor, cada disco, cada vez que lo ponías, sabías que cada vez que la aguja pasaba por los surcos de ese vinilo que te había costado tanto dinero, espera y angustia tener, cada vez que pasaba sobre él la aguja, por más que la tuvieras a la mínima al mínimo peso y regularas todo en una tornamesa cara, donde pudieras regular la velocidad y el peso de la aguja y demás, era todo un problema. Cada vez que la aguja pasaba por el surco, desgastaba el surco. Tenían una vida limitada. Y eso dolía cuando oías discos, ¿no? Pues había un disco que oías tantas veces que ya se oía el otro lado, ¿no? ¿Cómo crees que la digitalización ha ayudado? Muchísimo, 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 muchísimo. Afortunadamente. Entonces, pues me da mucho gusto. Y si Sony ya no hace, mira, PlayStation ya no lo hace, ¿no? PlayStation no tiene, todo lo compras virtual. Sí, hay problemas de otro tipo que, en cuanto al modelo de negocios, que deberían ser revisados porque el abuso es enorme, sobre todo cuando de pronto lo conviertes ya no en que adquieres el juego, sino que lo alquilas durante un tiempo, ¿no? Y es como el software y otras cosas que alquilas por un tiempo y te las pueden quitar, y eso tiene problemas de modelo de negocios. Pero para el arte, magnífico. Te voy a leer lo que escribí el otro día a este respecto. Y se llama, y te voy a poner incluso, para que veas que soy buena gente, te voy a poner la ilustración que usé, las ilustraciones que usé, por lo tanto vamos a empezar por aquí. Borramos esto. Borramos esto. Y empezaba yo con esta ilustración diciendo lo siguiente. Esta ilustración es uno de los cuadros que más me gusta en la vida, que es, por supuesto, Los comedores de patatas, una obra temprana de Vincent van Gogh. Y mi artículo, mi entrada en el Substack, al cual los invito, por supuesto, a que lo visiten y lo conozcan, se llama simplemente elnocturno.substack.com, y esto se llama el bisnieto del labrador. Dice así: me llegó por redes una maravilla que se llama el Mambo de Stendhal, que les recomiendo, por cierto. En el Substack está el enlace para oír el Mambo de Stendhal aquí en YouTube. Un experimento con inteligencia artificial en el cual una serie de las más conocidas y valoradas pinturas cobran vida y le cantan un mambo al espectador de arte, a usted y a mí, cerrando el círculo creador, porque el círculo creador se cierra cuando un lector lee un libro, cuando un espectador ve una pintura o una escultura, o cuando un auditorio escucha una pieza musical o lo ve y lo escucha todo en una obra compleja, una obra que tiene elementos visuales y auditivos y de todo tipo. Sin espectador no hay creación artística, esto ya lo hemos discutido, ¿no? Se cierra el círculo cuando llega al espectador, llega al público. Y dice, las obras le agradecen, en esta canción, este maravilloso Mambo de Stendhal, le agradecen al público que vaya a verlos, que logre, que haga esta unión entre el público y la obra. Es de las pocas cosas que he visto hechas con inteligencia artificial y muchísima inteligencia natural del autor, que merecen mi aplauso, porque además sería algo extremadamente difícil de hacer sin esa herramienta. Pero de paso me despertó esta reflexión. Primero, el síndrome de Stendhal no es un síndrome real, médico, es psiquiátrico, es una forma de expresar la emoción intensísima y desbordante que puede uno sentir ante una obra de arte.
Así lo relató el escritor francés Stendhal al visitar la Basílica de la Santa Croce en Florencia, donde por cierto está enterrado Galileo Galilei, y lo que él tenía, se le aceleró el corazón, falta de aliento, asombro, humildad, cierta desorientación. Y hay los psicólogos dicen que se puede medir, sobre todo han hecho experimentos en Florencia y en Roma, donde el arte sale por todos lados, y dicen que el síndrome de Stendhal es observable y medible. Yo he sentido 2 veces lo que me parece un claro síndrome de Stendhal. La primera fue visitando el Museo del Prado cuando tenían las pinturas negras de Goya en una especie de sótano, bajabas y además una iluminación muy tenue, solamente estaban iluminados los cuadros, no había una iluminación ambiente, y de pronto vi a lo lejos, no tan lejos, pero sí a unos 15 metros de distancia, 10, el perro semihundido de Goya. Yo no sabía que existía ese cuadro. Yo sentí la necesidad de caer de rodillas ante el perro y su angustia, y sobre todo, por supuesto, ante el pintor capaz de hacer eso con algunos pocos trazos intensos, que es lo que hizo precisamente don Francisco de Goya y Lucientes. Desde ese día, este es uno de mis cuadros favoritos. La segunda vez fue en Roma. Para entonces yo había visto cientos de reproducciones del techo de la Capilla Sixtina. Tenía yo reportajes enteros sobre su restauración, como era antes, como era ahora. Estudié su contenido. Tengo un ramal de una novela Río, que nunca terminé, que me dediqué exclusivamente a demostrar que Miguel Ángel había introducido multitud de herejías en la Capilla Sixtina, y lo puedo defender hasta ahora, ¿no? Nunca acabé esa novela, pero bueno, fue la novela con la que me retiré de la literatura. O sea, conocía yo la Capilla Sixtina perfectamente. Cuando crucé la pequeña puerta de entrada a la capilla, si mal no recuerdo, es la izquierda vista desde frente a la capilla, y levanté la vista, lo que vi me resultaba imposible de haberlo imaginado jamás. Ya podía haber visto todas las reproducciones del mundo. El trabajo de Miguel Ángel en la Capilla Sixtina era inimaginable. 4 años del genio malhumorado que se firmaba porque él dijo que no era pintor, siempre dijo que no era pintor, pero lo convencieron de hacer esto, porque él se firmaba Michelangelo Buonarroti, scultore in Roma. Y era una de las pinturas más maravillosas, que se llevó 4 años de la vida de este hombre, y luego el juicio final se llevaría otros 5. Acordándome de este síndrome de Stendhal por el mambo en cuestión, me pregunté si yo realmente aprecio en toda su extensión que el bisnieto de cierto labrador asturiano llamado Miguel y de alguna mujer de origen indígena oaxaqueño y avecindada en la Ciudad de México llamada Dolores, mis bisabuelos, este hijo de una dependienta de comercio divorciada que siempre pasó angustias económicas, este desorganizado sin carrera universitaria que ha tenido no solo el descaro, sino la capacidad de producir 17 libros, más de una veintena de canciones y cientos de artículos y trabajos audiovisuales, haya tenido la oportunidad de estar frente a obras así. Que de hecho, en su versión de creador de vídeos, este nieto de migrante pobre, que es lo que soy, haya hecho una serie de 64 vídeos hasta hoy de obras y artistas y temas de arte a los que ha amado y cuya obra muchas veces no ha visto en persona, que es la serie de la Galería Nocturna, y que hay una lista de reproducción aquí en YouTube precisamente con todo lo que hemos hecho de la Galería Nocturna. En otros tiempos, este bisnieto del labrador asturiano, con o sin indígena oaxaqueña, no podía haber aspirado más que a ser labrador. Con la oaxaqueña, labrador mestizo, o amestizado, que me dicen que soy. Sin más horizontes que los que tuvieron aquel Miguel y aquella Dolores, que nunca vieron mucho más allá de sus estrechos confines pueblerinos. Está frente a obras que se pintaron para halagar a los poderosos muchas veces, sin duda alguna. Los poderosos que mantenían a los labradores, como mi bisabuelo, en la condición inalterable de labradores generación tras generación, y poder disfrutar estas obras como si fueran propias nuestras, pensando que, y esto hay que siempre tenerlo presente, los creadores de esos cuadros no eran parte de la élite, no eran condes ni marqueses, eran gente del servicio, hijos, nietos y bisnietos también, de labradores o dependientes de comercio, como lo fueron los grandes pintores del Renacimiento o de la Edad de Oro de la pintura flamenca.
Que el mundo avanza es innegable ante quienes lo niegan continuamente. Y para constatarlo basta vernos en el espejo y saber que más allá de la tecnología, de la medicina y las prácticas de salud que nos dan más vida y oportunidades, podemos disfrutar y vivir el arte, la pintura, la música, la literatura, como no lo pudieron hacer nuestros ancestros durante toda la historia humana hasta hace muy, muy poquito. En el espejo que se ve uno, se ven los ojos de quien ha visto, aunque sean reproducciones, los comedores de patatas de Van Gogh, el Guernica de Picasso, y han oído por igual la tocata y fuga en re menor de Bach o A Day in the Life de los Beatles, y eso no es poca cosa. Así lo veo yo, pues. Me dice Laro Salvat, con el actual desempeño de la selección mexicana hay posibilidad de llegar al sexto partido, no creo. No lo creo. Vamos contra Inglaterra. México va contra Inglaterra. Yo vi jugar a Inglaterra ayer. Rice es un monstruo. Es un hombre que corre 90 minutos, una cosa impresionante. Estaba reventado al final del partido. Kane es uno de los grandes genios del fútbol. En este momento es que Kane lo es todo. Pickford es un gran portero. Por mencionar solo 3 de ellos, lo veo difícil. ¿Existe una posibilidad? Sí, existe una posibilidad. Pero el fútbol siempre se va tendiendo hacia lo razonable. Aunque haya sorpresas con la de Alemania, al final las cosas más o menos se emparejan. Es como las quinielas. Si el fútbol fuera lógico, en todo el mundo se ganarían las quinielas todas las semanas, ¿no? Porque ocurriría lo lógico, el equipo más poderoso derrotaría al menos poderoso, pero no pasa así. El equipo más poderoso puede caer ante un equipo de tercera división en un día, porque esa es la dinámica de lo impensado que decía Elenio Torres, creo que sea así, sí. Un viejo entrenador que llamaba dinámica de lo impensado al fútbol, ¿no? Entonces pasa así. Elenio Herrera. Pero al final no llegan Ghana y Paraguay a la final, ¿no? A la larga, los poderosos son los que terminan en las partes altas de la tabla y los equipos más malos acaban en las partes bajas de la tabla. Entonces, no lo creo. ¿Fue nota en España el resultado del encuentro México-Ecuador? Sí, pues sobre todo porque aquí hay muchísimos ecuatorianos. Así como los mexicanos van para Estados Unidos, los ecuatorianos vienen para acá, ecuatorianos colombianos vienen para acá. Y a muchos venezolanos que son de ultraderecha y vienen aquí a que el gobierno socialista los reciba y les dé oportunidades y apoyos y demás. Y entonces salen a la calle con el PP a gritar en contra del gobierno socialista, cosa que yo no entiendo. Pero debido sobre todo a la gran población ecuatoriana que hay aquí, sí obviamente fue noticia el partido y fue noticia el resultado. Y todos los partidos son noticia. Eso es una de las características clave de un mundial. Pueden pasar muchas cosas en el fútbol nacional o en el fútbol regional, en el fútbol de África, en el fútbol de la CONCACAF, en el fútbol de la UEFA, pero y no nos interesan, ¿no? ¿Tú qué sabes de lo que es la Confederación? ¿Quién es el campeón de la Confederación Africana de Fútbol? Probablemente no lo sepas, ¿no? Como aquí no se sabe quién es, la mayoría de la gente aficionados al fútbol no saben quién es el campeón de la CONCACAF, pero el mundial es de todos. Bueno, buenas tardes, Antonella. ¿Qué opina de la reforma laboral de Zapatero? ¿Es cierto que abarataba y facilitaba el despido? No lo tengo presente en este momento, pero dice Antonella, qué triste. A falta de confirmación oficial, Keiko Fujimori ganó las elecciones en Perú, donde el voto en el extranjero resultó clave a su favor. Me pregunto por lo que deben sentir los peruanos que viven la realidad de su país al ver que su voto fue menos decisivo que el de sus compatriotas en el exterior. No sé cuántos peruanos hay en el exterior y qué influencia haya tenido, pero así pasa. Mira, mi abuelo es de un pueblo que se llama Palacio de Ardizana, y Palacio de Ardizana es parte del Consejo de Llanes, es decir, el Ayuntamiento de Llanes. Y Llanes, capital del ayuntamiento, es la ciudad mayor del Consejo de Llanes. El alcalde se decide en México porque la gran mayoría de los votantes de Llanes están viviendo en México, son exiliados, son emigrados,
o hijos de emigrados que han recuperado la nacionalidad. Entonces, ese tipo de cosas pasan. Yo creo que hay un problema muy grave porque una izquierda, primero que nada, en Latinoamérica ha sufrido una izquierda extrema que no da soluciones. Luego ha sufrido la incapacidad que tenemos los miembros de la izquierda decente, de la izquierda razonable, de la izquierda socialdemocrática, no hemos sabido comunicarnos, ¿no? Tú mira a los que estuvieron sometidos Boric y Petro durante sus mandatos. El embate de los medios de comunicación incesante, constante, que hay gente que me decía, pero es que has visto que la corrupción de Boric, y yo decía, ¿cuál? Dime cuál. No es que dicen que es corrupto, sí, ya sé que dicen que es, como lo dicen del presidente de España, pero ¿de dónde, qué datos tienes? Nada. Y yo siento que en Perú tiene la herencia, pues, de una terrible izquierda maoísta, que fue la de Sendero Luminoso, pues que la derecha lo tiene más fácil para venderte cuentos, para que votes contra la izquierda, aunque no votes por la derecha, fíjate. Creo que eso es lo que está pasando ahora. Me preguntan por gente que no conozco. Éxito España en el partido de hoy contra Austria. Yo no creo que sea un partido fácil, pero creo que es un partido que se puede ganar. Pero no voy a hablar mucho de fútbol, ¿eh? Soy en el grupo, pues no hay grupo, pues está bien. Las opiniones de los participantes de este chat sobre el profesor Juan Manuel Zunzunegui. No hagas un chat así, haz un Discord para esas cosas, hombre. No lo metes aquí. Salinas Pliego solo busca evadir impuestos como Trump en Estados Unidos, sí, seguramente. No, yo creo que es un hombre de una derecha muy, muy pobrecita, ¿no? Es esa derecha mexicana que es la derecha el mínimo común denominador de algo que se podría llamar ideología, es decir, es criollita, ¿sí? Un tanto españolista, súper católica y conservadora como las películas mexicanas de los años 40. Pero de ahí en fuera no tienen muy claro nada. La empresa es muy importante. Sí, la empresa es muy importante, pero cuando la llevas mal, lo que haces siempre es joder a trabajadores, a proveedores, a los vecinos y a los compradores, ¿no? Pero no, tienen una visión muy, muy chaparrita de la realidad, esa derecha mexicana. Yo conocí gente lindísima de la derecha mexicana que no tenía verdaderamente una idea de cómo funcionaba el mundo, ¿no? Con 4 frases más o menos van saliendo. No creo que sea tan solamente evadir impuestos, que es algo que a Salinas Pliego ya sabemos que le gusta, ¿no? Bueno. ¿Hay que cambiar el nombre de ateo a ateísta? No. Ateísta sería el que es militante del ateísmo, que es creyente en el ateísmo. Ateo, no estás adscrito a una ideología, a un sistema de creencias. Simplemente hay una creencia que no tienes. De hecho, hay ateos que tienen creencias idiotas, yo conozco algunos. Pero no, cambiar nada, soy ateo y punto. ¿Cómo recibieron los surcoreanos a su selección en el aeropuerto? No. Cantautor Ramón Ayala no conozco ni a uno ni a otro, o sea que ya hay 2 a los que no conozco. Esto es live, es pregrabado, pues ya estarás descubriendo que es live hasta las 8:30. ¿Qué opinas de José Maestro? Ya hablé de José Maestro. ¿Por qué Morena trata de a las madres buscadoras? Nunca han sido violentas ni groseras. Da igual. Trata a las madres buscadoras porque son, insisto, el testimonio vivo del fracaso gubernamental de Morena, de la indolencia de Morena ante el sufrimiento de su ciudadanía, de la desvergüenza de Morena en la corrupción, el nepotismo y la imagen por encima de todo, donde esas mujeres desafían la narrativa permanente del triunfo morenista moral,
físico, intelectual y de todo tipo. Entonces, yo decía, la Semana Negra de Gijón, porque es la razón por la que yo estoy aquí en Gijón, en realidad la razón por la que yo acabé viviendo aquí después de venir muchos años a la Semana Negra. En la Semana Negra muchos mexicanos en muchas ocasiones denunciamos los atropellos de los gobiernos mexicanos más repugnantes del mundo, incluidos, fíjate, la primera vez que vine fue en el 92, estaba Salinas. Sí, ¿no? 92 yo estaba Salinas, creo que sí. Luego, luego estuvo Cedillo, que me pasó sí, claro, estaba Salinas en el 92, en el 94 entró Cedillo, en el 99 me vine a vivir para acá, luego y estuve denunciando en los periódicos aquí, escribiendo en periódicos aquí, estuve denunciando los atropellos de Peña Nieto y las barbaridades de Calderón. Pero lo hacíamos en la Semana Negra. Yo participé en muchas mesas redondas explicándole a la gente cómo funcionaba el control político del PRI, porque era tan brutal y tan eficaz, como lo sigue siendo ahora que el PRI se convirtió en Morena. Entonces yo espero que en la Semana Negra, y así lo he dicho en Twitter hoy un par de veces, espero que en la Semana Negra cosas como la de las madres buscadoras y la humillación a la que fueron sometidas ayer ayer o anteayer, frente al Estadio Azteca, pues sean denunciadas en la Semana Negra como debe de ser. Una app con libros gratis sí, el problema de los libros gratis es que si hay autores que están perdiendo sus derechos de autor es mala idea. O sea, los autores vivimos o deberíamos poder vivir de nuestros libros. Yo tengo 17 libros y el último año recibí 50 euros de todos mis libros, ¿no? Hay muchos que están descatalogados, tengo unos en Amazon que producen un par de euros cada 6 meses, cosas así. No es justo, y no lo digo solo por mí, lo digo por todos los escritores que, vamos a piratearnos. Pues es que piratearte es robarle el fruto de su trabajo a un trabajador, porque un escritor y un compositor y un cantante y un saxofonista son trabajadores. Entonces tampoco soy tan feliz, no soy tan feliz con ese tema. Bueno, vamos a ver, hablando de México, dos cositas. Mira, la coartada anti-yanqui. Y de la coartada anti-yanqui quiero hablar específicamente de algo que dijo un señor que saben ustedes que tengo un problema con él. Miren, el antiyanquismo y en general la creación de un enemigo perfecto es la forma ideal de eludir responsabilidades de cualquier país. ¿Quién tiene la culpa de todo en Estados Unidos? Los inmigrantes y el Partido Demócrata. Si Donald Trump contrata a un amigote suyo que le da dinero, a sus campañas, y lo hace para que arregle el estanque reflejante del National Mall, que va del monumento Lincoln hasta el obelisco, y para que lo ponga color azul y lo deje bien bonito, y le paga 14 millones de euros por eso. Y el trabajo fue absolutamente horroroso. Primero que nada se ha llenado de algas aquello, ahora ya no es azul sino verde, pero además la pintura y las membranas impermeabilizantes que supuestamente se le aplicaron a ese gigantesco estanque reflejante, no me acuerdo cuántos metros son, pero son muchísimos, deben ser unos 400 metros, se empezó a despegar, se desprende y ves flotando trozos de pintura y de membranas impermeabilizantes que evidentemente estuvieron mal instaladas. ¿Qué dice Donald Trump? Que hay gente del Partido Demócrata que se ha metido subrepticiamente al estanque a rajarlo con una navaja. Y los que solo ven Fox News lo creen. Muchísima gente en Estados Unidos lo cree. En Cuba decía, hacia 1980 y tantos, decía Fidel Castro que él no tenía ninguna necesidad de comerciar con Estados Unidos, que se podían meter sus productos por donde no diera el sol y que ellos no tenían por qué venderle sus preciosos y maravillosos productos a Estados Unidos, que ellos estaban muy bien con el gobierno, con los países del bloque comunista, del bloque socialista marxista,
y ahí yo tengo entrevistas de Fidel Castro, algún día voy a poner aquí, diciendo que a él Estados Unidos se la soplaba con orquesta de vientos. Llega 1990, la Unión Soviética deja de pagar las facturas y de pronto Fidel Castro decide que todas las tragedias económicas de Cuba son debidas a los Estados Unidos y al bloqueo. Bloqueo que no existe. Hay un embargo comercial parcial que se respetaba poco hasta ahora que lo volvió a implantar Donald Trump, pero hace muchos años se respetaba poco. Lo que estaba ocultando, y yo tengo vídeos enteros aquí contando la economía cubana, lo que estaba ocultando Fidel Castro es que como administradores los señores del Partido Comunista Cubano eran una basura. Nunca supieron levantar una economía, nunca les interesó levantar una economía. Todo eran ocurrencias, todo eran cosas así como las que se les ocurrían a Andrés Manuel López Obrador, a cualquier tirano que se siente importante, o Hugo Chávez. Pero no solo ellos, a tiranos también de la derecha. López Obrador nunca fue de izquierda. Pero la culpa era de Estados Unidos, y entonces todo el mundo que solo recibe la información de allí, que no recibe información real sobre la economía cubana, dice sí, toda la culpa la tiene Estados Unidos. Cuando tienes un enemigo así, te eludes todas las responsabilidades. Hasta hoy el gobierno cubano está eludiendo su responsabilidad de que en 67 años, porque es 4 años más joven que yo la revolución cubana, en 67 años no han podido organizarse para darle de comer a todos los cubanos que quedan, ya fueron muchos. No les pueden dar de comer. Eso es aterrador. Yo en 91, 92 que estuve en Cuba, se hablaba del mercado libre y se hablaba de formas de hacer, porque el hambre estaba durísima y los apagones ya. Y mis amigos nos invitaban a cenar y cocinaban con unas tristes chuletitas de cordero con sus muebles, quemando sus muebles en una casa en La Habana. Yo lo viví. Pero la culpa es de Estados Unidos. Y en México, por supuesto, todo eso lo he contado en vídeos como Economía Cubana y Embargo. He entrevistado amigos escritores cubanos para que cuenten la realidad. Tengo pila de amigos cubanos que te dicen es que no se puede contar la realidad. Yo, como no tengo vergüenza, yo la cuento. Bueno, pues en México tenemos también a esta cosa que se llama Pedro Miguel, que antes fue mi amigo, porque antes yo creía que era de izquierda. Entonces él tenía una publicación de crítica al PRI y al PAN y sus maldades, y yo escribía allí gratis. Porque soy imbécil. Y porque soy idealista, quizás. Entonces yo escribía gratis en Ciberoamérica, tengo ahí todos mis artículos. Alguna vez le he repetido cosas que escribí en Ciberoamérica, que ellos se le aplican a esto, porque él es uno de los grandes asesores, primero de López Obrador y luego de Sheinbaum. Y entonces yo señalé que esto que Estados Unidos fue y seguirá siendo la principal amenaza para México es una forma de eludir responsabilidades. Tiene una enorme cantidad de rollo, pero la derecha, la mexicana, yo la considero un instrumento de Estados Unidos más que un componente del país. Tú ya no eres mexicano porque eres de derecha. Hijo, es que así, eso no es ser demócrata. Ser demócrata es asumir que uno puede ser absolutamente compatriota tuyo pensando estupideces. ¿Sí? Para él la izquierda, por supuesto, es la izquierda marxista. No es el Partido Socialista Obrero Español ni la socialdemocracia, por más que sea más exitosa, porque somos de derecha, según él, ¿no? Pero entonces siempre la idea es la culpa de todo la tiene Estados Unidos. Por lo tanto, todo lo que pase en México no le está pasando no es porque tengamos un gobierno con tales y cuales características, ni mucho menos, es porque tenemos a los Estados Unidos de vecinos y eso mala cosa. Permítanme un segundo que tengo que arreglar. Tengo que arreglar esto. Bueno, alguien que se llama... Esto no es... Esto es como la propaganda en Fox o la propaganda rusa de la que hablábamos el otro día.
Cuando usted solo está expuesto a la propaganda, se la cree. En Estados Unidos la gente que solo ve Fox News se lo cree. En Rusia, que no haya medios de comunicación independientes, o crees lo que te dice el gobierno con sus medios, que son los únicos medios que existen, o no crees nada. Y alguien que se llama Verónica Demonia. Porque ¿en qué se basa todo esto que hace Pedro Miguel? Bueno, se basa en el hecho de que tienen el control de la propaganda en México. Y entonces una tal Verónica Demonia, que no me quiso decir su nombre, pero le dije que iba yo a publicar esto y a darle el crédito corresponsable, me contó, tuve una reunión en el norte del país con personas pro 4T. 4T es como se autonombra el gobierno de López Obrador y de Sheinbaum, porque dicen que son la cuarta transformación, o sea que su llegada al gobierno es tan importante como la independencia de México, la reforma y la lucha contra la intervención francesa y la revolución mexicana, que esto significa evidentemente tenerse en una altísima estima sin motivo alguno. Son tan importantes como esos 4 parteaguas de la historia de México, porque lo ha decretado primero López Obrador y ahora Claudia Sheinbaum Pardo. Bueno, entonces por eso se llaman la 4T. Repito, dice Verónica Demonia, tuve una reunión en el norte del país con personas pro 4T y me llevé una sorpresa que me gustaría compartir en esta red. Me invitaron a una charla sobre comunicación en redes. Habíamos unas 30 o 35 personas de diferentes edades. Todos manejan algún tipo de red social y con diferentes matices coincidimos en la existencia de la manipulación informativa que existe a nivel nacional. Sabemos que, aclaro esto como paréntesis, el gobierno mexicano, a través sobre todo de Cuevas, del señor Cuevas, que es el responsable ahora de gabinete, antes de prensa, tiene un ejército de trolls, bots y procedimientos muy al estilo del que tiene en Holguino, por cierto, Putin, para contar su narrativa en las redes sociales, porque la gente ya no está viendo los medios tradicionales. Entonces en Facebook, en Instagram, en TikTok y en Twitter es donde se está llevando a cabo el debate, y tienen esta capacidad pues de manipulación de las redes sociales. Una señora, sigue diciendo Demonia, puso el dedo en la llaga al comentar que le parecía muy extraño que las madres buscadoras tuvieran suficientes recursos para trasladarse de un lado a otro en el país buscando restos de personas que ni conocían. Que no es una caracterización real, y vamos a ver por qué. Otra persona mencionó que, si bien era cierto que había vídeos donde efectivamente sacaran restos humanos, también era muy llamativo que las madres buscadoras supieran exactamente dónde buscar y, sobre todo, cómo viralizar el asunto en redes. Tenían un sistema así como el del gobierno mexicano, ruso o estadounidense de bots y trolls. Y esa persona remató señalando que eso de las madres buscadoras se le hacía muy extraño y que tenía claras connotaciones partidistas. Y detrás de todo eso está la idea de que Estados Unidos está manejándolas, ¿no? Para mi sorpresa, sigue Demonia, algunas personas afirmaron que la derecha es quien se encuentra detrás de todos esos grupos y la intención de esos grupos era hacer quedar mal a la presidenta, a Claudia Sheinbaum, preguntándose algunos de ellos quién les paga a esos grupos para ir a todas partes y qué persiguen esas personas. Quise profundizar, sigo citando a Demonia, quise profundizar en el tema para saber hasta dónde sabían sobre las madres buscadoras y me enteré de lo siguiente. Algunas personas con quienes hablé creen que solo existe un pequeño grupo de madres y familiares buscadores en el país y que ese grupo recorre todos los estados del país en búsqueda de desaparecidos. 2. Ellos infieren que como solo es un pequeño grupo de personas buscadoras, entonces hay una mano detrás de ellas que las financia y manipula. 3. Que los narcos tienen relación estrecha con las madres buscadoras y les dan información para que acudan a encontrar restos y así ganar notoriedad. 4. Que es necesario que las fiscalías investiguen a las personas buscadoras para saber quién les está dando cuerda. Que cuando concluyan esas investigaciones se haga un juicio a quien financia a las buscadoras. Fíjate, ya tenían la conclusión de la investigación antes de empezarla. 6. Que se combata a la derecha que utiliza a esas madres solo con la intención de dañar la imagen presidencial. Y 7. Que deben prohibirse las noticias en redes que dan cabida a la información sobre hallazgos porque daña la imagen de México en el mundo y afecta al turismo en esta temporada del Mundial de Fútbol. Y aquí abro un paréntesis para decir que cualquiera razonablemente
pues utiliza el Mundial como plataforma para hacerle saber al mundo lo que está pasando en su país, ¿no? Lo estoy haciendo yo en este momento incluso. Ahora bien, continúo con Demonia. Ahora bien, cuando en fechas recientes escuchamos a Ernestina Godoy diciendo que iba a investigar a las madres buscadoras, no era un mensaje solo para criminalizarlas. Era en realidad un mensaje sobre la manipulación de las tareas de procuración de justicia, además de una distorsión informativa para las personas pro 4T, cuarta transformación en el país, beneficiarios de programas sociales que viven en la oscuridad informativa total, y para las personas propensas a la manipulación informativa, sobre todo un mensaje enfocado a alimentar un discurso de odio a nivel nacional. Ojalá sirva este pequeño texto, decía ella, que lo publicó en Twitter, a los activistas y buscadores en todo el país para que cuando tengan algo que comunicar a la ciudadanía, tomen en cuenta los altos niveles de manipulación informativa existentes en las diferentes redes sociales, así como la desinformación que los activistas pro 4T en redes sociales siembran exitosamente contra la loable labor que realizan los diferentes grupos de personas buscadoras a nivel nacional. En otra ocasión, termina Demonia, señalaré los alcances de mi plática en esa pequeña reunión de activistas digitales. Por ahora concluyo mencionando que por lo menos creo haberle arrebatado a la 4T unos 3 o 4 divulgadores de noticias falsas y desinformación, y al resto les sembré la duda. Sembró la duda. Hay 25,000 madres buscadoras en México. No son solo madres. Hay padres buscadores, hay hermanos buscadores, hay abuelos buscadores. Hablamos de esto la semana pasada. 25,000 personas que están buscando a los suyos donde ellos están. Las de Sinaloa buscan a sus hijos en Sinaloa, no los están buscando en Chiapas. Y los de Tabasco los están buscando en Tabasco, y así sucesivamente. Las regiones donde saben que sus familiares desaparecidos fueron asesinados en la mayoría de los casos. En la enorme, vastísima mayoría de los casos. Y por eso la semana pasada, en el tema sobre madres buscadoras, ponía yo desaparecidos entre comillas y alguien se molestó. ¿Pero por qué pones como si no hubieran desaparecido? Porque no han desaparecido. No es que esté dudando de su desaparición, estoy dudando de que sean solo desaparecidos. Desaparecidos es un nombre que se utilizó en las grandes dictaduras de la ultraderecha en América Latina en los años 70, 60, 70 y 80, sobre todo por parte de Argentina, Chile y los participantes en el famoso Plan Cóndor. Se utilizaba el nombre de desaparecidos para decir que nosotros no los matamos, están desaparecidos, pero si no hay cuerpos no fueron asesinados. Y como decía yo la semana pasada, pues las fiscalías en México tienen orden de que cuando encuentran restos, pues los ponen como desaparecidos encontrados, pero no los ponen como víctimas de homicidio. Y así se lava la cara un gobierno como el mexicano. La coartada anti-yanqui se basa en hechos reales. Estados Unidos fomentó una serie de golpes de Estado y de barbaridades aterradoras en América Latina, sobre todo durante la Guerra Fría, es decir, hasta 1990. Después de 1990 les dio bastante igual a América Latina y dejaron que hubiera una serie de gobiernos que se autonombraban socialismo del siglo XXI, tengo mis dudas, en Ecuador, en Bolivia, en Venezuela, que ahí estaba Hugo, pero Hugo Chávez les daba bastante igual. No había un ataque en contra de Hugo Chávez como el que hubiera habido en tiempos de la Guerra Fría, cuando sabías perfectamente que esos gobiernos estaban apoyados por la Unión Soviética, que era el enemigo, el imperio enfrentado, y se luchaba por la preeminencia imperial. Entonces dejaron que en América Latina pasaran cosas que antes Estados Unidos no hubiera permitido que pasaran. Y esto nadie se había dado mucha cuenta hasta que Donald Trump volvió a decir, bueno, ahora me tengo que ocupar de esto. Y empezaron las sanciones contra gente de Maduro, precisamente solamente por sus relaciones con la delincuencia y el lavado de dinero, no por su ideología. Es decir, les daba igual. Los Estados Unidos nunca han querido salvar a nadie. Y Donald Trump menos. ¡Ay, vamos a salvar a Venezuela! Y tiene a las bestias de Delcy y Diosdado Cabello, los tiene al frente de Venezuela, le da igual. ¡Vamos a salvar a los iraníes! Y está el hijo de Jamenei, que es peor que Jamenei, al frente de Irán, y ya les perdieron la guerra a los estadounidenses y ya. Es decir, eso de vamos a salvar la democracia y la paz no funciona. Y
Y por lo tanto hay bases reales para decir Estados Unidos es un país que tiene, como todo imperio, ejerce el imperialismo y por lo tanto no es bueno para los que son los súbditos del imperio, que es el caso básicamente del resto del mundo y sobre todo de América Latina. ¿Sale? Ok. Llegados a ese punto, tenemos que acordarnos que una vez que Estados Unidos dio la espalda a América Latina en los años 90 y hasta hace muy poco tiempo, pues básicamente se lograron incluso movimientos democráticos de cierta relevancia. Pero esos movimientos democráticos han llevado al frente a gobiernos que han fracasado. Gobiernos que han fracasado, gobiernos que defienden el trabajo infantil como el de Evo Morales, gobiernos que generaron un problema económico gravísimo como el Ecuador, o gobiernos que se instituyeron en dictaduras feroces como la de Venezuela. Y en este caso gobiernos como el mexicano, que no ha cumplido ninguna de las promesas que dio y que en vez de ser el anti-PRI, anti-PAN, es el PRI-PAN 2.0. Y tiene en su seno a un montón de personajes del PRI y del PAN. Y entonces, ¿qué dices? Los Estados Unidos, cuidado, esos son el enemigo. No, mire, el enemigo es el que te jode la vida indirectamente. Es más enemigo, Pedro Miguel, Claudia Sheinbaum, hoy, de los mexicanos de a pie, del mexicano que en el campo vive y trata de cultivar arroz con condiciones tecnológicas lamentables, como si estuviera en el siglo XVII, sin apoyo alguno del gobierno o con el mínimo apoyo para que no se muera de hambre y no moleste. ¿Quién te está jodiendo la vida? ¿Los Estados Unidos? No. Que hay un peligro, que evidentemente el ser México el único lugar donde el primer y el tercer mundo tienen frontera, y una frontera enorme, y una frontera porosa, y una frontera problemática desde el día que se fundó, se estableció, se instauró, se pintó. Es cierto, pero ese es un riesgo permanente y que requiere enorme vigilancia. Pero la gente que se está muriendo, la gente que está desapareciendo, la gente que está teniendo problemas de todo tipo, las zonas ecológicas destrozadas, el crecimiento de una delincuencia organizada que sustituye al Estado en muchos espacios, eso no es culpa de Estados Unidos, eso no lo mandó a hacer Trump, ni Biden, ni Obama, ni Clinton, ni nadie. Eso lo han hecho los gobiernos mexicanos. Y usar a Estados Unidos para ocultarse y eludir sus responsabilidades me parece de una bajeza enorme, por cierto. Me parece de una bajeza enorme. Porque llegas al punto en que dices, es que a veces cuando Trump dice que la delincuencia se ha apoderado de México, dices, me jode mucho que diga la verdad este tipo. Y que la pueda usar como un pretexto para intervenir en México, probablemente. ¿Saben qué iba a pasar si intervienen en México, como va a pasar en Cuba? Que sería otro de la cuarta transformación el que ocuparía el lugar, simplemente un poco más dócil, como es el caso de Delcy Rodríguez. Así que cuidado con la coartada anti-yanqui, que les pinten un enemigo malísimo y sobre todo que quien lo pinte y lo diseñe sea el que es realmente su enemigo. Dice, la selección, no sé, no voy a hablar mucho de... ¿Por qué en inglés se dice uno culpable en vez de decir inocente? Porque inocente tiene también mucho en el habla común la acepción de inocencia, de candidez, de candorosidad. Entonces, sus leyes siempre han hablado de guilty and not guilty, culpable o no culpable, ¿no? ¿Qué opinas de gente o algunos influencers que dicen que es mejor alquilar que comprar una casa teniendo el dinero para financiar una propia? Depende dónde, depende en qué condiciones. Mira, cuando hice yo desarmé la historia maravillosa de Rosarín sobre la vivienda en China, conté que en algunos países europeos hay un enorme apoyo al alquiler. Hubo idiotas, pobre gente, además, digo, también hay que entender, que me escribieron en los comentarios diciéndome, ¿por qué estás defendiendo el alquiler por encima de comprar? Yo no he dicho eso, solo dije que en algunos países pasa esto y en algunos países conviene más alquilar que comprar. Depende del país, depende de las circunstancias, depende de dónde esté la casa. Si la casa está en territorio de uno de los grupos narcotraficantes de México, yo no compraría por aunque me la regalaran. ¿Sí?
Depende de las condiciones de cada país, de cada economía, de cada momento histórico. Hay momentos en los que conviene más comprar, momentos en los que conviene menos comprar. Depende de la economía familiar, depende de un montón de cosas. Yo no puedo decir que haya una regla general, ¿no? Entonces, y cualquiera que les diga que hay una regla general está mintiendo, evidentemente. ¿Por qué se hace tanta laraca por lo que ha hecho México en el Mundial? Porque lo hizo México en el Mundial. Pasó a la misma ronda de siempre y le ganó equipos medianos a malos. No entiendo la verdad. ¿Y? ¿Te da gusto? Si no te da gusto, no vayas y celebres, hombre. No pasa nada. ¿Llegó a conocer a Luis González de Alba? No, no lo llegué a conocer. Nunca lo conocí. Tengo fe absoluta en Cabo Verde. Mira, de los mejores fútboles que he visto, o fútboles que he visto, de equipos, entre comillas, débiles o menos fuertes, la del Congo ayer fue espectacular y Japón dio un espectáculo maravilloso. Luego te das cuenta y de pronto dice, y el portero de Japón es el portero del Chelsea. Dice, no, espérate, ¿cómo que es el portero del Chelsea? Claro, ya los países menos fuertes tienen jugadores buenos que se foguean a las grandes ligas y que traen esa experiencia de regreso a sus selecciones nacionales, ¿no? ¿Qué opinión tengo de jugadores mexicanos como Carlos Vela, Rafa Márquez y Charito Hernández? No, al único que vi jugar fue a Rafa Márquez, porque estuvo aquí en el Barça muchísimos años. Vi buena parte de la carrera de Rafa Márquez, siempre me pareció un extraordinario jugador, pero verdaderamente extraordinario, un orgullo verlo jugar en el Barça, que es donde yo lo vi jugar, ¿no? Ed-0000-G1H. Mándame un saludo, soy muy fan. Hola, Ed0000G1H. Es mejor si pones tu nombre, ¿no? Yo diría. ¿Conoce usted al divulgador Enrique Ganem? No, tengo informes de su existencia, nada más. Los desaparecidos en México son culpa de 4 décadas de corrupción del PRIAN, pero 50,000 desaparecieron en el sexenio de López Obrador. Si hay un momento en el que empieza a ser responsabilidad del gobierno de López Obrador o nunca, o del gobierno de Morena, o nunca. Porque el PAN podría haber dicho que Calderón decir que los problemas eran culpa de Peña Nieto, y Peña Nieto decir que los problemas eran culpa de Fox, y Fox decir que los problemas eran culpa de Cedillo. Y aunque todos habrían tenido razón, te das cuenta que ninguno ha metido a la cárcel al anterior. Te vas dando cuenta que ninguno ha metido a la cárcel al anterior, que ninguno ha emprendido acciones legales en contra de los corruptos del pasado, incluido López Obrador, que los dejó vivir y disfrutar sus fortunas, y algunos hasta los trajo de regreso para hacerlos morenistas, como esa cosa inmunda que es Napoleón Gómez Urrutia. Por favor. La culpa es del PRI y del PAN. Es como y los Estados Unidos, ¿no? Bueno. ¿Qué opinas de la autopublicación de propios libros? Pues mira, tiene un problema. Yo tengo libros autopublicados, pero nadie va a volver a publicar mi vieja novela de La música de los perros, por ejemplo, la tengo en Amazon. Mi libro de cuentos, el libro de cuentos que más me gusta, aunque me gustaría sacar el otro también. Más allá no hay nada, está en Amazon. Pero nadie sabe que está en Amazon. El problema de la autopublicación no es la autopublicación en sí. Hay herramientas ahora para que tomas tu texto y lo conviertes en libro con relativa facilidad. Y lo pones en Amazon, magnífico, ¿no? Y luego tienes que publicitarlo. Y ahí está el problema, que cuando tú sacas un libro con editorial, la editorial llama, manda un boletín a todos los periódicos del país y les dice, mira, Mauricio acaba de sacar un libro. ¿Alguien lo quiere entrevistar? Que se comunique con la representante de la editorial. El representante de la editorial me llama y dice, oye, mira, tienes entrevista con fulano aquí, con fulano acá, o sea, tienes una presentación en Madrid, vas a hacer otra presentación en Barcelona y vas a hacer una presentación en Asturias. ¿Quién me paga los viajes para esas presentaciones? La editorial es parte de su presupuesto publicitario. Me paga el viaje, me paga el hotel, paga la comida, y hace que los libros salgan en los periódicos y salgan en la televisión y salgan en los radios, a veces no, pero a veces sí. Y que se venda.
Y eso es lo que no puedes hacer. La autopublicación es lo fácil. La autopromoción es lo jodido. Porque ¿quién eres tú? Ay, acabo de sacar un libro, ¿te imaginas? Mandas al País, escribes al País, a la periodista del País, que me cae muy bien, por cierto. Oye, mira, fulanita, acabo de sacar un libro con esto y eso lo tengo en Amazon. ¿Quieres entrevistarme? No. ¿Qué interés tienes tú? Oye, es que me sacó mi libro Planeta. A ver, eso sí me interesa. ¿Por qué? Porque Planeta está poniendo su prestigio detrás de mí. En mi caso, no me acuerdo qué editorial era. De las editoriales de Planeta, la que sacó la izquierda Feng Shui, ¿no? Entonces, ese es el problema de la autopublicación, que no tienes forma de autopromoverte correctamente, a menos que te hagas viral, pero eso es un accidente. Eso no lo puedes tú controlar. Por bueno que sea el libro, por gran autor que seas tú, porque el talento no basta. Y te voy a decir, voy a acabar la reflexión con lo siguiente. Mira, ayer veía yo un video muy interesante de grandes músicos que se han acercado a gente que se está tocando en la calle y de pronto cantan con ellos o piden una guitarra o se ponen a tocar la batería, ¿no? Y ves tú a Bruce Springsteen con un cantante de callejero y ves a quién más estaba el cantante de Aerosmith, ¿no? Estaba Bono de YouTube con una chica que cantaba, estaba Van Halen, estaban todos, gente, muchos que van por la calle, Dave Grohl, que estaban tocando de él y se acercó, yo puedo cantar con ustedes, los chicos, hombre, por favor, porque va a caer mucho dinerito en el estuche o en el gorro que tienen ahí para recibir las aportaciones del crowdfunding, que significa el busquear por el mundo, busquear, tocar, interpretar en la calle. Y veías tú de pronto cantantes que decían, pues canta mejor que el otro, que Bono, por ejemplo, que tiene buena voz, pero tampoco eso. Había una chica que cantaba 55 veces lo que Bono. ¿Cuál es la diferencia entre ella y Bono? Pues, talento no, ella tiene más talento. Ya, pero se juntó con gente y escribieron unas canciones y esas canciones una disquera las promovió y la gente le gustaron. A lo mejor esta niña escribe mejores canciones y tiene más talento, pero no tiene la disquera. La distancia entre los grandes de la música y los pequeñitos de los márgenes es muy pequeña y tiene mucho que ver con el azar, con la suerte, cuando los Beatles llegaron a Capitol, era el último lugar. No era Capitol, no me acuerdo cuál fue la primera disquera que tuvieron, pero llegaron a un sello secundario de esa disquera, que estaba George Martin, y era la última esperanza. Los habían rechazado todos los grandes disqueras habían rechazado el grupito de sus cuatro. Y estos dijeron, bueno, les vamos a dar una oportunidad. ¿Sabían lo que venía? Por supuesto no lo sabían, ni los que los aceptaron, ni los que los rechazaron. Entonces, eso es lo que te va a pasar con la autopublicación, que te quedas cantando en la calle para siempre. Quizás debería haber otras formas de que pasen las cosas, pero no lo sé. Yo conozco gente con un talento brutal que está cantando, tiene cositas en YouTube o que tocan por bares pequeños y por lugares pequeñitos y ahí van viviendo como los Sultans of Swing de Knopfler, ¿no? Bueno, vamos a cerrar porque, bueno, tengo poco por hoy. Mañana seguimos. No lo olviden, díganles a sus amiguitos que si no me pueden ver los jueves, me pueden ver mañana a partir de las 7 de la noche. Vamos a volver con el streaming y hay 3 temas que ya no pude tocar hoy, el de Cuba, el de Rusia. Pero bueno, solo toqué 2. Es el problema, me enrollo y lo sé.
Pero bueno, vamos a hacer Cuéntame una canción, y la canción que nos vamos a contar hoy se llama precisamente Basket Case, y es la canción con la que se dio a conocer básicamente Green Day, y es la canción también sobre que la canción que a mí me atrajo al grupo, no solamente por el enorme, por la letra, que me parecía original, por lo menos, ¿no? En muchas medidas, pero sobre todo por una cosa: la entrada de batería siempre me pareció lo mejor del mundo. Luego me enteré que las habían hecho, por cierto, en, en, en un psiquiátrico real, y filmaron el vídeo, ¿no? Y me pareció siempre lo más atractivo. Pero la entrada de batería era tan inesperada, tan original, tan fuerte, tan descarada, o esa es la impresión que a mí me dio, que a partir de la primera vez que escuché, que vi el video de Basket Case en MTV, cuando MTV era MTV, como ha dejado de serlo terriblemente, ¿cómo se llama? Perdón, me perdí. Me volví fan de Green Day, y después con muchísimas cosas me siguió gustando muchísimo Green Day hasta el día de hoy, que además están en el constante activismo, sino que además Trekul es uno de los que más me gusta. La banda existe desde 1987, cuando Billy Joe Armstrong y el bajista Mike Dirnt empezaron a hacer una banda a la cual Trekul se unió hasta 1990. Trekul no se llama Trekul, se llama no sé cómo, pero Trekul es muy cool. Tre de francés y cool de inglés. El tío está completamente loco. Llegó a aterrorizar a un tipo de la televisión nocturna estadounidense, David Letterman, uno de los más admirados presentadores de la televisión del talk show de late night, de noches profunda, porque cada vez que iban, hacía alguna locura. Trekul se le echaba encima, se le acostaba encima del escritorio, lo echaba de su lugar, se tiraba encima de los tambores. Trekul está muy loco, pero aparte de eso es un baterista genial, ¿no? Y por cierto, yo no sabía que ahora haciendo esto, ¿qué quiere decir Green Day? Green Day significa día verde, pero ¿de dónde lo habían sacado? Green Day era algo que en los 80 se decía en California a los días en que que alguien se la pasaba sin hacer nada, solamente fumando marihuana, fumando cannabis, y entonces decían que había tenido un día verde. Entonces, bueno, ¿la canción de qué se va? La canción va fundamentalmente de ansiedad, de paranoia y de angustia, que la escribió el autor, Billy Joe Armstrong, el cantante y guitarrista. La escribió cuando no sabía que tenía una alteración mental real de síndrome de ansiedad. Es un tipo con ansiedad y con una paranoia, que es un problema real, que hay mucha gente que la tiene, ¿no? Entonces, pues vamos a ver qué es lo que nos dice. Bueno, aquí tenemos a Billy, a Dirt y a Trekul en la época en que traía el pelo azul. Ahora creo que ya no lo trae azul, ¿no? No lo sé. Y este es Billy Joe en esta actualmente. Andan de gira incluso, no sé, con Springsteen, pero bueno. Y dice esto más o menos así: ¿tienes tiempo para escucharme quejarme de nada y de todo a la vez? Soy uno de esos tontos melodramáticos, neurótico hasta la médula, sin duda alguna. Como se está presentando el tipo, no es mira qué guay soy, sino soy un tipo que se queja. Y además su Juan no es solo quejarse, es quejarse así, ay de mí. Eso es tu Juan, es más que queja. O sea, quejarse de nada y de todo al mismo tiempo. Un tonto melodramático, neurótico hasta la médula, sin duda alguna. Y luego dice: algunas veces mi mente me juega malas pasadas. No, pero falta aquí un verso, una línea primera. Si algunas veces me doy miedo yo solo. I give myself the creeps. The creeps es sentirse incómodo, inquieto y temeroso. Y a veces me doy miedo a mí mismo. Algunas veces la mente me juega malas pasadas. Todo se va acumulando. Creo que me estoy volviendo loco. ¿Estoy paranoico o solamente estoy, no drogado exactamente, estoy
sí drogado, pero solo con cannabis. Es decir, to be stoned es haber fumado cannabis, estar bajo los efectos del cannabis, no es de cualquier droga. Y de hecho ahí hay una canción famosa de Bob Dylan, Everybody Must Get Stoned, y donde to be stoned era estar bajo los efectos solamente del cannabis. Fui a una psiquiatra para analizar mis sueños. Me dijo que la falta de sexo es lo que me está deprimiendo. Aquí Shrink es un psiquiatra, pero no tiene género en inglés para que analizara mis sueños. She Says ya te indica que la psiquiatra era mujer. Ella dice que la falta de sexo es lo que me está deprimiendo. Entonces vamos a resolver la falta de sexo. Así que fui a una prostituta. Él dijo que mi vida es aburrida. Espérate. Y esto es evidentemente una provocación, como fui a un psiquiatra y no te piensas, generalmente pensarías en un psiquiatra como un hombre, generalmente una caricatura de Sigmund Freud, y resulta que, según Billy Joe, es una mujer. Y aquí, a whore, generalmente whore es una mujer, es una prostituta en un lenguaje además bastante vasto y vulgar. Pero en la siguiente línea dice, él dijo que mi vida es muy aburrida, que lo aburre. Entonces, fuiste, pero es a whore, pero es él. Y esto únicamente tenía por objeto el sacar de su espacio de confort al que escuchara la letra y la entendiera, lógicamente. Entonces dice, fui a una prostituta o alguien prostituido, pero él dijo que mi vida es una aburrición, así que deja de quejarte porque está deprimiéndola. Y de pronto la prostituta que se volvió hombre ahora se volvió mujer, because it's bringing her down. La está deprimiendo a ella. Grasping to control, so I better hold on. Estoy intentando controlarlo, así que mejor me aferro a la realidad. Y finalmente repite, a veces me doy miedo yo solo, a veces la mente me juega malas pasadas, todo se acumula, creo que me estoy volviendo loco, estoy solamente paranoico o solamente estoy bajo los efectos del cannabis. Mucha gente no ha tenido claro qué significaba esto, pero finalmente es un grito de ayuda de alguien que tiene un trastorno de ansiedad y que es capaz, y esto es lo que hace a un creador artístico. Los creadores artísticos sienten lo mismo que los demás, no tenemos sensibilidades más desarrolladas. Esas son cosas que dicen algunos porque el postureo es guay, ¿no? No, uno vive y siente lo mismo que las personas que no son creadores artísticos, pero busca la forma de expresarlo y de comentarlo, ¿no? Escribiendo un poema, escribiendo una canción, pintando un cuadro. Entonces, en el caso de Billy Joe, pues escribe una canción para expresar lo que le está pasando, que le ha pasado a mucha gente a lo largo de la historia. Probablemente entre ustedes haya alguien que ha tenido algún trastorno de ansiedad, que son muy, muy, muy jodidos. Cualquiera de nosotros ha podido tener en algún momento dado un ataque de ansiedad. Pasa a veces. O te pones paranoico, ¿no? Como uno de persigue, ¿no? Algo malo va a pasar. Si pasa, entonces ya crees que eres adivino, pero no es cierto. La realidad es que a veces sentimos que algo está... estoy incómodo. Pero cuando eso es todo el día, todos los días, si es un trastorno mental, es un trastorno de la salud mental que merece ser atendido y del que, por cierto, Billy Joe se acabó atendiendo, por lo cual merece felicitaciones, ¿no? Y luego escribieron glorias como American Idiot o ¿cómo se llama? La calle. Mi memoria es un absurdo. El Boulevard de los Sueños Rotos. Maravillosa canción. Bueno, pues con eso estamos terminando por hoy. ¿He escuchado que hay políticos de Morena que se han convertido en informantes de Estados Unidos? ¿Crees que sea cierto? Estoy leyendo, no he acabado de leer y por eso no lo quería comentar. Estoy leyendo el informe del New York Times, que es larguísimo sobre el asunto, pero sí, parece que es cierto. Parece que es absolutamente cierto.
Libro Total publica obras que se encuentran en dominio público y en la que los autores han permitido su reproducción. Entonces, maravillosamente bien. Siempre recuerden que existe el proyecto Gutenberg. Y el proyecto Gutenberg es un proyecto de libros gratis, de libros que ya no tienen derechos de autor. Porque esa es la otra, ¿eh? Un escritor, un músico, tiene la propiedad de su obra durante un tiempo, pero no para siempre. Porque se considera que es propiedad de la sociedad, que es de parte de la riqueza pública, lo que se llama el dominio público. Entonces, al cabo de un tiempo, sobre todo si te mueres, tus hijos pueden, tus herederos creo que pueden explotar unos cuantos años, depende de la legislación de distintos países, tus derechos de autor y luego pasan al dominio público. Fue lo que pasó con Mickey Mouse, que Disney luchó muchísimo y cambió legislación en varias ocasiones cuando se acercaba el momento en que Mickey Mouse iba a pasar al dominio público. Y ahora han usado un truco en que el Mickey Mouse que pasó al dominio público es solo el de Steamboat Willie, o sea, el del primer dibujo animado de Walt Disney, pero no los diseños posteriores que están copyrighteados posteriormente, ¿no? Todo es el truco para seguirle sacando dinero, y en Estados Unidos es bastante peor porque el que saca el dinero no es el creador, sino la empresa para la que creaba, y eso es una perversión horrorosa, por cierto. Pero eso es aparte de lo que los pobres autores recibimos. En Estados Unidos, los creadores que trabajan para una empresa, guionistas, directores de cine, compositores de música, etcétera, renuncian prácticamente a todos sus derechos. Sus derechos son de la empresa que le pague el sueldo, porque lo hicieron en tiempo pagado por la empresa. Muy curioso. ¿Conociste a Juan Rulfo? No. Una profesora de literatura me dijo que era un escritor regional, no apto para generar pensamiento internacional. Me dejó todo confundido y enojado. Te voy a decir una cosa, que he leído muy poco a Rulfo. Conocí y entrevisté a Juan José Arreola, que fue el que le corrigió el trabajo, ¿no? Pero escritores internacionales de renombre enorme que tienen 2 libros, pues no me emocionan a mí muchísimo, ¿no? Y te voy a decir que es una cosa. La literatura de la tierra, ejemplificada en la obra de Juan Rulfo, fue terrible para México, porque te obligaba, como las películas de rancheras, como las canciones rancheras, te obligaban te establecían una serie de límites, una jaula de la que no se podía salir, ¿no? Cuando surge la literatura de la onda, y sobre todo Parménides García Saldaña, rompe con eso de una manera brutal. No, tú tenías que escribir sobre campesinos, y tenías que escribir sobre ranchitos, y tenías que escribir sobre la Revolución Mexicana. Y entonces tú leías novelas mexicanas en las que no había elevadores, ¿no? Casi no había coches y no había aviones. Y esto, ¿por qué? Pues hay computadoras, ya ni te digo, ¿no? Es decir, la literatura de la tierra puso unas limitaciones contra las que yo contra las que yo fui muy crítico siempre en los suplementos culturales o páginas culturales donde trabajé. Y me pasó que eso me pasó con Juan Rulfo, ¿no? No creo que Juan Rulfo tenga más gran relevancia internacional hoy en día. Lo siento. Tiene mucho más interés muchas veces la obra de Arreola, ¿no? O de gente muy olvidada, de gente... Había un escritor que tuvo una pequeña revista en la que yo empecé a publicar poesía, y luego hablábamos de ciencia ficción. Él tiene libros de ciencia ficción, murió muy joven, fue diputado del PRD. Agustín Cortés Gaviño, que le tengo un cariño enorme, y tiene uno de los mejores títulos de la historia de la literatura, que es Como un fantasma que buscara un cuerpo. Es uno de los grandes impactos que yo tuve. Ay, mira, me llevo con un chico, me está sacando mis poemas y mis cuentos, un señor que escribió un cuento que tiene ese título potentísimo, Como un fantasma que buscara un cuerpo, ¿no? ¿Qué opinión tienes del rock argentino? Lo que conozco en general, bueno. No me gusta lo que a la mayoría de la gente le gusta, pero soy muy de Spinetta, fui bastante Charly García, ¿cómo se llama? De Fito Páez, y mucho sobre todo de cosas como Fabulosos Cadillacs, que me pareció una de las bandas más potentes. ¿Tiene el mismo problema de las letras del rock mexicano? No, por supuesto que no. En general es gente más culta,
Me refiero a una cultura clásica, sí, me refiero a una cultura, si quieres, elitista. Me refiero a haber leído poesía para poder escribir canciones, ¿no? No creo, sinceramente, que la mayoría de los creadores de letras en el rock mexicano hayan leído ni a poetas mexicanos, ya no te digo a los clásicos del siglo de oro español, que hayan leído poesía en español, que hayan leído a Lorca o a Vallejo, o a Vado Nervo, o a Juan Ramón Jiménez, no sé, a Altamirano. Estoy pensando en México, pues se me olvidan los nombres, ¿no? Altamirano, por ejemplo, es uno de los poetas que más me gusta, mexicanos. No, creen que se puede hacer la poesía como se aprende guitarra en la calle. Sí, pero en la calle puedes tener un gran guitarrista, pero en la calle no vas a tener un gran poeta. Y entonces su visión del lenguaje y de cómo contar las cosas es bastante limitada. No pasa así en Argentina, creo yo. Y es un problema también de educación. ¿Qué opinas de la obra cubista de Diego Rivera? Me gusta sin excesos, ¿no? La del revolucionario, la llegué a ver en vivo y curiosamente en París. Esa, la de la alegoría del revolucionario, que es sus grandes obras cubistas, la vi en una exposición que había en París del Diego Rivera cubista y de Frida Kahlo, que no me gusta nada, ¿no? ¿Qué opina de la imagen de Clara Brugada y Claudia Sheinbaum que visten con bordados indígenas? Particularmente me parece demagogia, pues a mí también me parece demagogia. Aquí termino. Me voy a ver el fútbol. Lo siento, yo sé que podríamos y deberíamos hacer muchas cosas y que me han preguntado un montón de cosas y no voy a responderlas hoy. Pero mañana a las 7 de la noche nos vemos aquí. Reanudamos y hasta entonces y mientras tanto, como siempre, ahí les dejo mi reputación, lo poco que queda de ella, para que la hagan pedazos. Y ahora no sé dónde tengo las salidas. Esto es maravilloso. Aquí finalmente la encontré. Ahí les dejo mi reputación para que la hagan pedazos.